En este video te voy a mostrar cómo reducir el tamaño de las imágenes que tiene en tu página web, pero con la ventaja que no va a perder la calidad de cada una de ellas. ¿Por qué debemos de optimizar las imágenes? Es algo muy sencillo, muchachos. Mientras menos pesen las imágenes, mucho más rápido carga nuestra página. Y todos saben que uno de los dolores de cabeza que tenemos los diseñadores de página web es la carga de nuestras imágenes. Porque mientras la queremos de una gran calidad, así va a pesar a la hora de cargar la misma dentro de nuestra página web. Pero existe un plugin que nos va a ayudar a resolver ese dolor de cabeza que tenemos mucho que nos dedicamos al diseño de página web. Así que vamos a empezar de una vez. En esta ocasión vamos a utilizar un plugin en su versión completamente gratis. Está en la librería de plugin de WordPress y el plugin se llama Smooth. Ya lo que son viejos en el canal saben de qué le estoy hablando. Este es un plugin que es lo que nos permite es optimizar nuestras imágenes y aparte de eso no la convierte a nuevo formato WP, que es el formato que se está utilizando para lo que es las imágenes. Así que vamos a ver qué tenemos disponible en su versión gratis, que es la que vamos a ver el día de hoy. Como por ejemplo tiene más de 1 millón de instalaciones activas. Eso quiere decir que el plugin realmente cumple su objetivo. Compatible con la última actualización de lo que es WordPress y hace una semana, muchachos, una sola semana hizo su última actualización. Vamos a instalarlo y después que terminemos ese procesito de lo que es la instalación vamos a activarlo. Muy bien, ya ahí lo estamos activando y aquí nos crea un pequeño icono y vamos a darle un clic para ver lo que vamos a tener disponible. Y aquí nos presenta lo que sería el área de configuración que debemos de realizar. Voy a traducir esta parte para que todos vayamos entendiendo de qué se trata. Como por ejemplo aquí me dicen que me felicitan por el buen trabajo que hice con la instalación y que en este momento comencemos lo que es elegir cómo quiere que funcione este complemento, lo que sería el plugin, y luego voy a dejar que el plugin haga su trabajo. Es lo que nos dice aquí. Voy a aceptar las condiciones y vamos a darle a empezar. Y lo primero que aparece activado automáticamente es la automatización o lo que es lo relacionado a la compresión de las imágenes automáticamente, lo que es la optimización de la misma. Esto yo recomiendo que se quede activado automáticamente y eso lo que hace es que cada vez que coloquemos o agreguemos una imagen a lo que es el área de medio donde están todas las imágenes que tiene la página web, desde que se coloque ahí automáticamente el plugin la va a optimizar. Seguimos con el próximo. Aquí nos explica que si tenemos esta opción activada podemos hasta 2 veces más lo que es la compresión de las imágenes. Otra de las cosas es, y esta parte es muy importante porque a veces cuando nosotros tiramos una foto con un móvil o una cámara, simplemente pensamos que solamente se almacena la foto, pero no, muchachos. Aparte de eso, se almacena lo que es la ubicación donde se tiró la foto, la fecha, la hora y otros datos que hacen también que todos esos datos juntos con las imágenes sea un poco más pesada. Entonces, habilitando esta opción que lo que elimina es los datos de la imagen, que es el famoso archivo EXIF, que es donde está alojado esos datos que le hablé ahora mismo. Eliminando esta opción lo elimina y así podemos comprimir o reducir el tamaño de las imágenes. La siguiente, esta sí es importante y le voy a explicar por qué. Miren, muchachos, ustedes se dan cuenta que cuando nosotros visitamos una página por primera vez, carga todas las imágenes, todo lo carga. Y a veces eso provoca que la página dure un poco más, porque hasta que no cargue hasta la última imagen, la página no se presenta. Ahora, ¿qué sucede con esta opción que debemos de tener habilitada? Que lo que hace es que la
las imágenes se van a ir cargando cuando nosotros vayamos haciéndole scroll a la página. Cuando les demos dando hacia abajo, las imágenes se van a ir cargando. Entonces eso es lo que hace que cuando entremos directamente vamos a suponer a una página X, se va a cargar mucho más rápido porque las imágenes no se cargan directamente cuando carga la página, sino cuando nosotros ya comencemos a hacer el scroll, ahí van a ir apareciendo las imágenes. Así que esta es una de las opciones que yo les recomiendo que la tengan habilitada. Y ya, por último, ya hemos terminado con lo que es la configuración esencial. Aquí voy a traducir esta parte. Me dice que tengo lo que es el 11% de imágenes optimizadas en lo que es la librería de medios. Y me dice la cantidad de imágenes que tengo en esa librería. Como pueden ver, tengo alrededor de 177 imágenes, la cual vamos a comprimirla. Vamos a darle aquí y ahí comienza lo que es el proceso de lo que es la optimización. Otra de las cosas es que este plugin tiene una versión Pro, lo cual agrega otras funciones que usted puede hasta un 80%, un poco más. Ellos dicen que un 80%, pero yo que la he utilizado tanto las dos versiones, y no es mucha la diferencia a la hora de la comprensión de las imágenes. Aquí me va diciendo la cantidad de imágenes que ya ha revisado y lo que me estoy ahorrando a nivel de espacio de las imágenes. Así que vamos a esperar a que termine este proceso. Dependiendo de la cantidad de imágenes, vamos a reanudar de nuevo, dependiendo de la cantidad de imágenes, así va a ser la duración del proceso. Así que tengan eso también pendiente. Y bien, ya aquí ha terminado lo que es el proceso de optimización de las imágenes. Como pueden ver, aquí me dice que ellos le llaman ahorro en total unos 5.9 megabytes de espacio con las imágenes. Revisó alrededor de 657 imágenes y recuperó o pudo comprimir lo que es 5.9 megabytes. Así es realmente una optimización realmente que vale la pena en su versión gratis. Ya lo que es la versión Pro tiene más, lo que diría, te puede optimizar más imágenes. Esta tiene un límite de imágenes, la versión gratis. Ya si quiere adquirir la versión Pro, ahí puede optimizar mucho más imágenes. Aquí tenemos también otras configuraciones que podemos modificar si así lo deseamos, como por ejemplo cambiar el tamaño de las imágenes. También tenemos imágenes originales. Esto es para comprimir las imágenes y hacer como una copia de seguridad de las imágenes originales. También tenemos lo que es notificaciones a través de correo electrónico, pero solamente está disponible para la versión Pro. Al igual de lo que es la restauración masiva, solamente está disponible para la versión Pro. Y antes de terminar, quiero hablarles de lo que es se podría decir lo que para convertir las imágenes de JPG o PNG a lo que es WP. Esta es la opción. En mi caso, yo tengo todas las imágenes ya comprimidas de ese formato, entonces no lo va a pedir. Otra cosa es que también esta opción te lo permite hacer, pero limitadamente, no con todas las imágenes. Ya si quiere hacerlo para todas las imágenes, tiene que tener lo que es la versión de pago. Pero por lo que les he mostrado y hemos visto, con la versión gratis podemos ir haciendo muchas cosas a favor de nuestra página web. Así que muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, si tienen una pregunta relacionada a este tema o otro tema, me lo dejan saber en la caja de comentarios. Estaré pendiente para poderle ayudar en cualquier inconveniente que se le presente o duda que tenga. Como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo a este canal. Muchísimas gracias. Cada día estamos aumentando en seguidores. Eso realmente no
nos motiva a seguir creando contenido para todos ustedes. Así que, muchachos, por el día de hoy me despido de todos ustedes y nos veremos mañana en un próximo video.